que reviste interés precisamente por esa situación. A ver, de acuerdo a la constitución política del país, ¿puede un partido político, un partido político, tener mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? A pesar de que en el pueblo exista ese interés, esa intención. De acuerdo a la Constitución, no se puede. Pero, ¿cómo salir entonces a votar en el plan C? ¿Cómo lograr que esos votos, si se logra por un solo partido, fíjese lo interesante de esto, si la mayoría calificada, que son las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, 2/3 partes en la Cámara de Senadores, se le da a un solo partido, se la van a quitar, y se la va a quitar el INE, que de por sí están a ver cómo le hacen para darle votos al PRIAN. Ya están descarados, ya también eso lo sabemos. ¿Puede entonces un partido político, uno solo, tener la mayoría legislativa, las 2/3 partes, la mayoría calificada? Constitucionalmente no se puede, es cierto. En eso la Constitución es clara. Y poco se habla del tema. El plan C está en marcha, pero en el plan C se tiene que ser muy agudo a la hora de tomar la decisión. Mire, se puede tener mayoría calificada, ¿bajo qué criterios? Hay una charla que tuvo Pedro Miguel con un catedrático especializado en estos temas, que es muy interesante, porque nos muestra con Eduardo Huchim qué es lo que se puede hacer. ¿Puede un solo partido tener mayoría calificada? No puede, constitucionalmente no puede. Y si la gana, se la van a quitar. ¿Se la van a quitar para qué? Pues para darle a los otros partidos, porque eso es la democracia, la representación, una sobrerepresentación. ¿Cómo han jugado con esas figuras los prianistas? El PRI creo que ganó 12 diputaciones en el 21, le dieron 30, el PRD ganó 7 o 6, ganó 2, ganó pocas, le dieron otros 20 o 25. Esa es la llamada sobrerepresentación. A pesar de que nosotros podamos votar por el plan C, tiene que haber equilibrios muy bien definidos para que pueda tener validez el plan C, que ha echado a andar el presidente de la República, ahora la doctora Claudia Sheinbaum. Es importante conocer esto, fíjese. No se puede, un solo partido no debe tener mayoría calificada, está prohibido en la Constitución. Y entonces, ¿cómo se le puede hacer? Vamos a esta charla de Pedro Miguel con Eduardo Huchim respecto al tema. Está interesante, no se lo pierda. Mire, es que aquí está el clavo, cómo se puede trabajar esto de lo que son, o lo que se viene, que es la mayoría calificada. ¿Cómo sería entonces? Pero fíjate, entre toda el funcionamiento de la Corte como tribunal legislativo, como tribunal constitucional, ¿no? La sobrerepresentación de la oposición en el legislativo. Institucionalmente se las arreglan para ir en contra de propuestas y de iniciativas que tienen un respaldo del 70% de la sociedad, según estadísticas. ¿Cómo arreglamos esa disonancia? Es decir, porque ¿qué tuviste en la elección del 18? En la elección del 18 había 23% para el PAN, 16% para el PRI, ¿no? 39%. ¿no? Avanzando el tiempo, esto se mueve un poco en el 21, ¿no? Baja el porcentaje de Morena, no se pierde la mayoría absoluta de la coalición, pero tampoco se gana la mayoría calificada. Y sin embargo, afuera en la calle, el respaldo a las propuestas del Ejecutivo alcanzan el 80%. ¿No? Y tenemos organismos que están pensando en hacer cumplir reglamentos y no en hacer cumplir la voluntad social. Fíjate, ¿Cómo acabas de mencionar esto?
Acabas de mencionar algo, la mayoría calificada. La mayoría calificada no puede tenerla ninguna fuerza política por sí misma. Por sí misma, así es. No puede. Y yo creo que esa es una disposición sabia de la Constitución, porque fuerza a la negociación, ¿no? O a la coalición. Sí, o a la coalición, o a la coalición, de acuerdo ahora que se habla de los gobiernos de coalición, que es otro asunto también de polémica, ¿no? Pero entonces, contra lo que la sociedad quiere en un determinado momento sobre un determinado asunto, está lo que la representación de la sociedad quiso en otro momento, que es impedir que una sola fuerza política tenga la mayoría calificada. No, lo que la sociedad quiso en otro momento, es decir, no, nadie está proponiendo que una sola fuerza política tenga la mayoría calificada. Yo creo que eso está fuera de la discusión. No, el hecho es que hay una coalición de fuerzas que tienen la mayoría calificada. Y ni así. O sea, el entramado legal e institucional impide que esa mayoría, que no está calificada en las cámaras, pero que está afuera. Claro, pero lo estás diciendo, el entramado legal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que mover el entramado legal. Ese ¿no? es el punto, es el plan C. Entonces, es el plan pero C. para que lo hagas, la Constitución dice que tienes que tener la ponerte de acuerdo calificada con otra u otras fuerzas políticas. En el caso del que hablamos, hablaríamos de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, que son 3 fuerzas políticas. Eso es el plan C. Ahorita no alcanza la mayoría calificada. Ahorita no, Sí. pero el plan C es conseguir esa mayoría calificada. Es que esa mayoría calificada, si no recuerdo mal, sí se conseguía en el primer trienio. ¿Tampoco? No se conseguía. Tampoco. Tan no se conseguía que hubo que negociar un estatuto temporal para la Guardia Nacional, porque no se tenía la mayoría calificada. Tan no se conseguía que hubo que mediatizar en buena medida la reforma educativa. Originalmente no tenía la mayoría calificada. Nunca la tuvo. No, nunca la tuvo. Necesitaban. En el 18 no se logró esa mayoría calificada. Ahí hay siempre una confusión, ¿eh? O sea, en el 21 no se perdió lo que se tenía en el 18. Uh-huh. Se redujo un poquito. Pero Morena tuvo más votos en el 21 que en el 18, en términos absolutos. Legislativamente. Entonces, votos legislativos, quiero decir. Entonces, aquí el problema es que hay una institucionalidad que va por un lado y que a mí me parece que es bastante evidente que va por el lado de las lógicas del viejo régimen, ¿no? Particularmente la Suprema Corte. Eso es cierto. ¿No? O sea, Eso va con un modelo de país cosas que fue rechazado abrumadoramente, ¿no? Entonces, justamente el plan C es conseguir, no recuperar, conseguir por primera vez esa mayoría calificada que no se ha logrado en México desde tiempos de Salinas. Sí. Salinas ya no la tuvo. Salinas ya necesitaba negociar con el PAN. De la Madrid fue el último que tuvo esa mayoría calificada. Se requiere conseguir esa mayoría calificada, pero ya no como producto de un régimen autoritario, sino en un entorno democrático, para convertir, para sanear a esa corte, que independientemente de quiénes sean sus ministros, mira, hay una tendencia a defender el viejo orden. Hay una tendencia a defender los intereses privados por sobre los nacionales. Eso es clarísimo, ¿no? Es decir, no son apolíticos, no son aideológicos, son una manga de conservadores, privatizadores, neoliberales. Bueno, y conseguir, además, que el Consejo de la Judicatura, que es otra instancia,
pues a ver si logra meter a la cárcel a todos esos jueces que liberan secuestradores, narcos, feminicidas, evasores de impuestos. Es que mira, en esto de la liberación, yo no dudo que haya casos, ¿no? En que sí, hay incluso muchos casos. Pero hay muchos otros en los que quienes fallan son las fiscalías. Los ministerios públicos y las fiscalías. Mal sus casos. No lo dudo. Y a veces hasta da lugar a pensar si las arman mal por brutos, por incapaces o deliberadamente. Bueno, es interesante el tema porque tiene que ver con el plan C. El plan C que no puede quedar al garete, es decir, tiene una finalidad. Hay, desde luego, la necesidad de una coalición de partidos, porque un solo partido no puede tener, de acuerdo a la Constitución, la mayoría calificada, la que se requiere para reformar al Poder Judicial tan corrupto, tan corrompido. Sí, es cierto que el tema toca de manera directa otros ámbitos del poder, incluso los ministerios públicos, estos de los que se habla, pues es que a veces también están en la jugada. La Fiscalía ha llegado a ser autónoma, pero también hay que cambiar, modificar, legislar, y eso no lo han hecho los legisladores actualmente. Tendrían que legislar sobre la sobrerepresentación y tendrían que legislar sobre los ministerios públicos y la autonomía que tiene la misma Fiscalía General de la República. Porque ni modo que no sea la orden desde arriba. O sea, ni modo que no llegue la línea directa de Norma Piña, de algún ministro como Luis María Aguilar, que tiene en el cajón el tema relacionado con el señor dueño de Electra, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. O sea, son desórdenes, pero a ojos vistos. Es decir, la justicia no se compone solamente del Poder Judicial, sino que está la contraparte que debiera defender al pueblo, que son los ministerios públicos, que es la Fiscalía General de la República, que es la representación social del ciudadano, y tampoco lo hace correctamente, en algunos casos. Y tendría que sujetarse a una revisión bien clara, lo que son los representantes sociales, porque no se trata solamente de tener la mayoría calificada, sino de llevar a cabo reformas que impacten en la sociedad mexicana. Dejar de tener ministros a modo, ministras y ministros, separar al Consejo de la Judicatura Federal, porque bueno, pues actualmente Norma Piña no solamente es ministra presidenta de la Suprema Corte, también es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí ya de por sí hay un conflicto. ¿Cómo va a sancionar el Consejo de la Judicatura Federal a Norma Piña si es su presidenta? No le muerdes la mano a tu jefe, ¿va? No lo va a hacer. Por supuesto que no lo va a hacer. Esas situaciones tienen que cambiar, pero ahí entra el Poder Legislativo. Creo que también le ha faltado mucho. Más allá de la grilla loca que traen los marcelistas, creo que debieran estar atentos. No, es que faltan recursos, es que no. Lo que falta es trabajar. Ya está en la compu Absereno 26. Muy bien, entonces, sí, la mayoría calificada, el plan C viene de la mano de dos partidos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Tendrá que ser así, de otra manera Morena solo no debe tener mayoría calificada, no puede, constitucionalmente. Y una mayoría calificada en una coalición de partidos, esa sí es probable. Vamos a ver, porque, bueno, se vienen muchos temas, no solamente son los tribunales, no solamente es el Poder Judicial o la Suprema Corte, también es la Fiscalía y también es el INE. Es decir, el elefante reumático echado todavía está ahí y hay que sacarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el voto ciudadano. No hay otra opción. Tiene que ser mediante el voto ciudadano, la opción pacífica, clara, revolución de conciencias. Por eso es importante conocer estos temas. No es que hay que darle a Morena, todo Morena. Pues hay que ser muy precavidos en esos temas, porque el plan C tiene que incluir acuerdos políticos con la coalición y llegar a una mayoría calificada que nunca la ha tenido Morena. Eso es cierto. El PRIAN lo ha dicho de manera mentirosa tantas veces. No, la mayoría calificada hay que quitársela, nunca la ha tenido. Ha tenido mayoría absoluta, que es el 50% más uno, pero mayoría calificada no. Mienten, luego mienten como respiran.